Referéndum. La invocación de este mecanismo de consulta ciudadana en su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias le ha generado al presidente Martín Vizcarra un importante repunte en el difícil rubro del respaldo ciudadano. El mensaje de Vizcarra es el más importante desde el de estatización de la banca de García, en el sentido de que un mensaje de 28 de julio, ningún mensaje de 28 de julio ha tenido el impacto que este podría tener. Entonces ahí lo que tenemos es un oficialismo que recién está terminando de armarse detrás, teniendo algunos voceros, pero ahí vas a ver cómo terminan de recolocarse los ministros, por ejemplo, que cada uno anda en lo suyo. Un primer análisis del discurso presidencial considera que el referéndum y los temas a ser consultados constituyen una jugada política maestra porque el Ejecutivo ha trasladado al Congreso la papa caliente de las reformas que reclama un amplio sector de la población, como lo estima el analista político José Carlos Requena. Pero, ¿cómo se llega al referéndum anunciado por el presidente Martín Vizcarra? ¿Cuál es el papel que juega el Congreso de la República? Raúl Castro, expresidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, nos lo explica. Cuando se trata de modificar la Constitución, el artículo 206 de la propia Constitución establece las formas explícitas sobre cómo se debe modificar la Constitución. Y una de ellas es con la aprobación en primera legislatura, el Congreso unicameral, con la mitad más uno de los votos. Y la segunda parte es a través de la ratificación en un referéndum. El jurista y catedrático universitario Fernán Altuve nos recuerda, sin embargo, que el referéndum no es la principal vía prevista para una reforma constitucional. Lo que busca la Constitución es generar un consenso en el Congreso para la reforma constitucional. Si ese consenso de 2/3 no se da, entonces se convoca al pueblo. Es decir, el referéndum es residual, no es la primera opción. La primera opción es que el Parlamento tenga una mayoría calificada. Luego del planteamiento del referéndum, que algunos entienden como un reto del Ejecutivo al Congreso, voceros del Parlamento han respondido con la posibilidad de agregar otros temas, otras preguntas en la consulta ciudadana. ¿Es esto posible? Raúl Castro, expresidente de la Comisión de Justicia, nos da la siguiente explicación. Tiene que hacer un proyecto de ley que sea aprobado por el Consejo de Ministros y tiene que ir con texto explícito de proyecto de ley al Congreso que lo deriva a la Comisión de Constitución. Tratándose de un proyecto de ley, los congresistas pueden, por cierto, modificar el articulado propuesto por el Ejecutivo. Eso sí, tanto el Parlamento como el Ejecutivo tienen límites al momento de plantear los temas materia de referéndum, advierte el jurista Fernán Altuve. Por ejemplo, el caso de salirse de la Corte, eso no es un tema de derechos fundamentales, es un tema de derecho de competencia. Hay una diferencia clara entre salirse de la Convención Americana y retirarse de la competencia contenciosa. La competencia contenciosa no es una materia de derechos fundamentales. Entonces la competencia contenciosa puede entrar perfectamente dentro de las preguntas que haga el Parlamento. Iniciamos este informe señalando que el presidente Martín Vizcarra es el primer beneficiado con el referéndum, pero ¿es el único que puede obtener réditos políticos de esta situación? El analista político José Carlos Requena lo ve así. Lo que puede terminar pasando es que esto te descuadre más y termine no fortaleciendo a Vizcarra, no fortaleciendo al fujimorismo, sino fortaleciendo a alguien más. Por lo menos haciendo el símil del 87 que yo te decía, quien apareció y se montó sobre la ola antiestatización fue Vargas Llosa. Él estuvo 3 años en la práctica en contienda, pero al final de cuentas quien se terminó comiendo la torta fue Fujimori. El 87 fue el inicio de un giro hacia una economía o una sociedad que apoyaba la economía de mercado frente a una economía en la que el Estado tenía un rol mayor, y también el inicio de los outsiders. El Ejecutivo ya envió al Congreso los 4 proyectos de ley de reforma constitucional que serán luego sometidos a referéndum. La pelota está ahora en la cancha del Congreso.